Bienvenidos a AI, Libros. Hoy nos sumergimos en el mundo de la inteligencia artificial en la educación. Vamos a explorar IA, aplicar la enseñanza y el aprendizaje. Esta guía nos muestra cómo la IA está revolucionando cómo aprendemos y enseñamos. Sí, el libro va más allá de solo ejemplos de cómo se usa la IA, como los sistemas de tutoría personalizados, ¿no? También nos invita a pensar en las implicaciones éticas de usarla en las aulas. Y hay mucho para analizar, ¿eh? Desde las teorías de aprendizaje implícitas en ChatGPT hasta estrategias para estudiantes con TDAH, pasando por la gamificación, la brecha digital. Este libro abarca un montón de temas. Algo que me sorprendió fue descubrir que ChatGPT, al preguntarle sobre su filosofía de enseñanza, se inclina por un enfoque constructivista. Interesante. ¿Qué te pareció eso? Es un punto muy interesante. Aunque ChatGPT no está programado para seguir un modelo pedagógico específico, sus respuestas apuntan al constructivismo. O sea, percibe el aprendizaje como un proceso activo, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento. Exacto. En lugar de ser una fuente de información que simplemente transmite datos, ChatGPT busca fomentar el pensamiento crítico y la participación activa del estudiante. Ya. De hecho, el libro menciona un ejemplo donde se le pregunta a ChatGPT sobre el rol del profesor. Y su respuesta es que el profesor ideal no es un transmisor de información, sino un facilitador que guía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Ajá. Esa respuesta nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que una herramienta como ChatGPT, con su creciente influencia, adopte implícitamente una filosofía educativa como el constructivismo? Claro. ¿Cómo crees que esto podría afectar la dinámica en el aula? Es una pregunta clave. El libro nos invita a reflexionar sobre el papel de la IA en la educación y a considerar sus consecuencias, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, hablemos de la gamificación. El libro usa la Kings and Queens League como ejemplo para ilustrar cómo podemos aplicar principios de los videojuegos al aprendizaje. Claro. La Kings and Queens League, con su gran popularidad, es un ejemplo fascinante de cómo se pueden adaptar las reglas y el formato para crear una experiencia atractiva. El libro la usa como inspiración para un modelo educativo gamificado. Exactamente. Lo interesante es cómo se podrían incorporar elementos de los videojuegos, como las cartas de personaje o las reglas especiales, para crear un entorno de aprendizaje más motivador. Imagina que los estudiantes ganen puntos de experiencia al completar tareas, o que usen cartas de poder para tener ventajas en los exámenes. ¿Crees que esto podría tener un impacto real en la forma en que los estudiantes aprenden? Sin duda. La gamificación no se trata solo de hacer el aprendizaje más entretenido, sino de usar la psicología del juego para optimizar el proceso educativo. El libro argumenta que estas estrategias gamificadas pueden aumentar la participación de los estudiantes, mejorar su motivación e incluso facilitar la adquisición de conocimientos. Y esto me lleva a pensar en otro grupo que podría beneficiarse de la IA: los estudiantes con TDAH. El libro dedica un capítulo entero a este tema. Analiza cómo la IA puede ayudar a los estudiantes con TDAH a superar los desafíos que enfrentan en entornos tradicionales. Me llamó la atención la revisión sistemática de estudios que presenta, donde se destaca el potencial de tecnologías como juegos basados en IA y robots humanoides para mejorar la atención y el rendimiento académico de estos estudiantes. Lo que encuentro realmente prometedor es que la evidencia científica respalda la idea de que la IA puede ser una herramienta valiosa para la inclusión educativa. El libro menciona un estudio en el que se utilizaron juegos con IA para ayudar a estudiantes con TDAH a mejorar su capacidad de concentración, y los resultados fueron muy positivos. Es realmente interesante ver cómo la tecnología puede abrir nuevas posibilidades para la inclusión. Y hablando de inclusión, el libro también aborda el tema de la brecha digital, que es crucial en un mundo donde la educación se está digitalizando a pasos agigantados. Por supuesto, el libro profundiza en el impacto de la brecha digital en estudiantes universitarios, especialmente durante la pandemia, cuando la educación online se volvió la norma. Señala la responsabilidad ética de las instituciones educativas y los responsables políticos para promover la inclusión digital. No se trata solo de proporcionar acceso a dispositivos e Internet, sino de desarrollar las habilidades digitales necesarias para navegar en un mundo cada vez más digitalizado. Y aquí entra en juego el concepto de diseño universal para el aprendizaje DUA, ¿verdad? El libro explora cómo la IA, especialmente herramientas como ChatGPT, pueden utilizarse para crear materiales de aprendizaje accesibles para todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades o estilos de aprendizaje. Exactamente. El DUA busca crear entornos de aprendizaje flexibles e inclusivos. Y la IA puede potenciar esto a permitir la personalización del aprendizaje a gran escala. Imaginemos un mundo donde cada estudiante puede acceder a materiales adaptados a sus necesidades, ritmo de aprendizaje y preferencias. ¿No sería increíble? Sin duda. La IA tiene un potencial enorme para transformar la educación.
Pero, como bien se menciona en el libro, no podemos olvidar las consideraciones éticas. El uso de la IA en el aula plantea desafíos que debemos abordar con responsabilidad. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. El libro analiza los desafíos éticos de la IA en la educación y subraya la importancia de la formación del profesorado y de una implementación responsable. No podemos introducir la IA en el aula sin considerar las consecuencias y sin asegurarnos de que se utilice de manera justa y equitativa. Tienes razón. Es fundamental tener en cuenta todos los aspectos, desde la privacidad de los datos hasta el sesgo algorítmico. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. En la segunda parte de nuestro Deep Dive, continuaremos explorando las ideas de IA aplicada a la enseñanza y el aprendizaje. Pero por ahora, los dejo con una pregunta para que vayan pensando. ¿Cómo creen que la IA podría utilizarse para crear un sistema educativo más justo e inclusivo? Retomando nuestra inmersión en IA aplicada a la enseñanza y el aprendizaje, me gustaría destacar la importancia de la formación del profesorado en el uso responsable y efectivo de la IA. No podemos esperar que los docentes integren la IA en sus clases de forma óptima si no cuentan con la preparación adecuada. Totalmente de acuerdo. El libro lo deja muy claro. La formación docente es esencial para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA y para mitigar los posibles riesgos. ¿Qué aspectos te parecen más importantes en este proceso de formación? Bueno, la formación debe abarcar desde el conocimiento técnico de las herramientas de IA hasta la comprensión de sus implicaciones éticas y pedagógicas. No se trata solo de saber usar la herramienta, sino de entender cómo funciona y cómo se puede integrar en el proceso de enseñanza de manera responsable. El libro menciona un estudio muy interesante sobre una docente de inglés como lengua extranjera, que utilizaba ChatGPT como asistente en la planificación de sus clases. Lo que me llamó la atención es que a medida que la docente interactuaba con ChatGPT, iba refinando sus preguntas y estrategias, aprendiendo a sacarle mayor provecho a la herramienta. Ese estudio ilustra cómo la experiencia práctica con la IA puede ser una forma de aprendizaje muy efectiva para los docentes. Aprender haciendo, experimentando y adaptando la herramienta a sus necesidades específicas. Y hablando de adaptar la herramienta, el libro también explora el potencial de la IA para crear experiencias de aprendizaje personalizadas. La idea del aprendizaje adaptativo me parece fascinante. Sistemas de IA que ajustan el contenido y el ritmo de aprendizaje según el progreso de cada estudiante. El aprendizaje adaptativo tiene un potencial enorme. Imaginemos un sistema capaz de identificar las dificultades de un estudiante y ofrecerle el apoyo que necesita en el momento preciso. Una educación a la medida. Es una idea que afecta y está presente en algunas plataformas de aprendizaje adaptativo que se están utilizando con éxito. Pero, ¿cómo podemos garantizar el acceso equitativo a esta tecnología? ¿Y cuáles son las posibles desventajas de estos caminos de aprendizaje tan personalizados? Son preguntas importantes que el libro nos invita a considerar. La personalización no debe ser sinónimo de exclusión. Debemos asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus recursos o circunstancias, puedan beneficiarse de las ventajas del aprendizaje adaptativo. Y la IA también puede personalizar la forma en que se presenta la información, ¿no? Adaptar el formato de los materiales al estilo de aprendizaje de cada estudiante, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Exacto. Esta capacidad de la IA para adaptarse a la diversidad de necesidades y preferencias de los estudiantes nos lleva a otro tema fundamental: la inclusión. La IA tiene un potencial enorme para crear entornos de aprendizaje más inclusivos y equitativos. Totalmente. Puede proporcionar apoyo personalizado a estudiantes con necesidades especiales, romper barreras del idioma y la cultura, y ofrecer oportunidades de aprendizaje a quienes no tienen acceso a la educación tradicional. El libro menciona el uso de robots humanoides para enseñar a niños con autismo. Estos robots pueden interactuar con los niños de forma predecible y paciente, lo cual les ayuda a desarrollar habilidades sociales y comunicativas. Es un ejemplo conmovedor del poder transformador de la IA para la inclusión, pero como bien se menciona en el libro, debemos utilizar la IA de forma ética y responsable, para garantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad. Precisamente, no podemos permitir que la IA amplíe las brechas existentes. Debemos usarla como una herramienta para crear un sistema educativo más justo, equitativo e inclusivo. ¿Y cómo lo logramos? Involucrando a todos los actores del sistema educativo en la conversación sobre el futuro de la IA en la educación. Claro. Docentes, estudiantes, familias, responsables políticos, investigadores, todos tenemos un papel que jugar en la construcción de una educación con IA ética, efectiva y transformadora. ¿Qué opinas de la necesidad de repensar el rol del docente en la era de la IA? El libro plantea este desafío. Me parece crucial abordarlo. Es un tema que sin duda generará debate. Si la IA puede automatizar muchas de las tareas que tradicionalmente han realizado los docentes, ¿cuál será el papel del profesor en el futuro? Algunos expertos sugieren que el docente evolucionará hacia un rol de mentor,
o guía que acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje personalizado. Es una perspectiva interesante. La IA podría liberar a los docentes de tareas repetitivas y administrativas, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción individualizada con sus estudiantes, a la creación de experiencias de aprendizaje más creativas y a la promoción del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Exacto. La IA podría transformar la dinámica del aula, pero los docentes necesitarán desarrollar nuevas habilidades y competencias para poder aprovechar al máximo las posibilidades de la IA y para guiar a sus estudiantes en un entorno educativo cada vez más complejo y tecnológico. En la tercera y última parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en los desafíos y las oportunidades que plantea la IA para el futuro de la educación. Pero por ahora, los dejo con una pregunta para que la reflexionen. ¿Cómo creen que la IA cambiará la forma en que aprendemos y enseñamos en los próximos años? Hemos explorado las posibilidades de la IA en la educación, sus beneficios y también los desafíos éticos que plantea. Ahora, me gustaría mirar hacia el futuro. ¿Qué nos depara la IA en el mundo del aprendizaje y la enseñanza? ¿Qué ideas clave nos deja el libro sobre este futuro? El libro IA aplicada a la enseñanza y el aprendizaje no solo nos ofrece una panorámica del presente, sino que también nos invita a imaginar ese futuro de la educación en la era de la IA. Y un aspecto que me parece fundamental es la importancia de desarrollar un pensamiento crítico en torno a la IA. Claro, no se trata de aceptar ciegamente las promesas de la tecnología, sino de analizarla con ojo crítico. Debemos comprender sus limitaciones y utilizarla de forma consciente y responsable. Exactamente. No podemos caer en la trampa de pensar que la IA es la solución mágica a todos los problemas de la educación. Es una herramienta poderosa, sin duda, pero su efectividad depende de cómo se implementa y de quién la utiliza. Y aquí es donde la formación, tanto del profesorado como del alumnado, se vuelve crucial. Totalmente. Debemos educar a las nuevas generaciones para que sean ciudadanos digitales responsables, capaces de utilizar la IA de forma ética, crítica y creativa. No se trata solo de enseñarlos a usar las herramientas, sino de ayudarles a comprender cómo funcionan, cómo pueden ser utilizadas para el bien común y cómo pueden evitar sus posibles riesgos. El libro también plantea un desafío muy interesante, la necesidad de repensar el rol del docente en la era de la IA. Si la IA puede automatizar muchas de las tareas que tradicionalmente han realizado los docentes, ¿cuál será su papel en el futuro? Es una pregunta que nos debe hacer reflexionar profundamente. Sin duda, algunos expertos sugieren que el rol del docente evolucionará hacia el de un mentor o guía, que acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje personalizado. La IA podría liberar a los docentes de tareas repetitivas, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción con sus estudiantes, a la creación de experiencias de aprendizaje más creativas y a la promoción del pensamiento crítico. Exacto. La IA transformará la dinámica del aula. Los docentes tendrán que desarrollar nuevas habilidades para aprovechar al máximo las posibilidades de la IA y para guiar a sus estudiantes en un entorno educativo cada vez más complejo y tecnológico. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la investigación en este campo. Necesitamos seguir explorando las posibilidades de la IA en la educación, evaluando su impacto real en aprendizaje y buscando formas de utilizarla para crear un sistema educativo más justo, equitativo e inclusivo. Totalmente de acuerdo. La IA en la educación está en sus primeras etapas de desarrollo. Queda mucho por explorar, mucho por descubrir y mucho por debatir. El libro IA aplicada a la enseñanza y el aprendizaje nos proporciona las herramientas para comprender el presente. Y para imaginar el futuro de la educación en la era de la IA, nos invita a reflexionar, a cuestionar y a construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de una educación más humana, más justa y más accesible para todos. Así es. Y con esta reflexión, concluimos nuestro Deep Dive en el fascinante mundo de la IA aplicada a la educación. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas e ideas para seguir explorando. Hasta la próxima.